Muy buenos días con todos. Soy Fernanda Sarabia Briceño, miembro del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres, CEDETRI. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar en nuestro primer Congreso de Derecho Tributario denominado Procedimientos y Procesos Tributarios, el mismo que se está transmitiendo por nuestra página oficial de Facebook, Centro de Estudios de Derecho Tributario o SMP. Nuestro primer Congreso se está llevando a cabo desde el sábado 8 de agosto hasta el sábado 3 de octubre del presente año, en el horario de 10 a.m. Como es de conocimiento de todos ustedes, este evento cuenta con la participación de destacados profesionales y profesores de Derecho Tributario. En esta oportunidad, contamos con la participación del doctor Jaime Heredia Tamayo, quien desarrollará el tema de medidas cautelares de innovar y no innovar en el proceso contencioso administrativo, artículo 159 del Código Tributario. El doctor Jaime Heredia es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, árbitro de la lista del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal por la Universidad de San Martín de Porres y es abogado con más de 20 años de experiencia en el patrocinio de procesos contenciosos administrativos en materia regulatoria, sancionadora y tributaria, así como en arbitraje. Actualmente es socio principal del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados. Ha sido docente en pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Asimismo, el doctor Lorio Moreno, presidente del Centro de Estudios, a lo largo de este congreso hará las veces de moderador. Además, al finalizar la ponencia, se seleccionarán las preguntas que ustedes consignen en los comentarios, a fin de que nuestro expositor las absuelva. Les recomendamos consignar las preguntas media hora después de iniciada la ponencia. Con esto dejo en uso la palabra al doctor Lorio Moreno, a fin de que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Lorio. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a todos, toda la audiencia, por seguirnos cada sábado. En esta oportunidad hemos invitado a Jaime Heredia, destacado procesalista, el cual nos va, desde la perspectiva procesal, nos va a hacer, digamos, una aproximación, va a realizar una aproximación a lo que vendrían a ser las medidas cautelares en los procesos judiciales relacionados con el contencioso administrativo en materia tributaria. Creo que va a ser una experiencia interesante ver la perspectiva de un procesalista de campo y que además está involucrado en los temas tributarios. Sin más preámbulo, dejo el uso de la palabra a Jaime, y muchas gracias, Jaime, por contar con tu participación en este evento. Muchas gracias, doctor Moreno. Primero, mi agradecimiento también al Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, de la cual soy exalumno y hasta hace algún tiempo también docente del pregrado. Para mí es muy importante volver, aunque sea virtualmente, a mi alma mater, como lo dije en el Facebook el día de ayer, porque por razones que no vienen al caso de nuevos emprendimientos profesionales, tuve que dejar de lado la docencia y espero algún día volver a retomarla, y por cierto, espero que sea también acá en la Facultad de la San Martín. Bien, voy a compartir con ustedes, bueno, y por cierto, les agradezco a los que están conectados hoy día sábado a estas horas de la mañana. No sé ustedes, pero en lo particular para mí ya un día sábado puede saber tan igual como un lunes o un martes, porque con esto de las restricciones que se tienen para el tránsito, ya casi los días parecen ser muy similares. Pero bueno, voy a compartir con ustedes la... ¿Me pueden precisar, por favor, Fernanda, si es que se aprecia las diapositivas? Sí, doctor. Ok, muy amable, gracias. Vamos entonces. Bien. Se me pidió el día de hoy tocar con ustedes en esta mañana lo referido a las medidas cautelares de innovar y no innovar en el proceso contencioso administrativo, básicamente desde la perspectiva del artículo 159 del Código Tributario. Como vamos a ver, no podemos hablar evidentemente de una tutela cautelar sin entender o de ponerla en el contexto principal de donde se deriva y de donde se tiene que entender, que es desde la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso,
lugares comunes a los cuales vamos a tener que primero introducirnos para poder luego entender la problemática que surge detrás del tratamiento de la medida cautelar a propósito de esta norma que además ha sido modificada hace algún tiempo, poniéndola, como vamos a ver, a mi modo de apreciar lo que ha venido sucediendo en el tiempo que vengo litigando en esta materia, una reducción de los espacios de tutela cautelar y hasta en algunos casos se ha vaciado de contenido este tipo de posibilidad de defensa frente a los actos que se consideran arbitrarios de la administración en el Poder Judicial, donde entendamos, por cierto, que si bien es cierto en la administración tributaria, primero es la SUNAT y luego el Tribunal Fiscal y supuestamente la SUNAT en este caso no es juez y parte, el proceso contencioso administrativo siempre se presenta como una posibilidad de que sea una instancia distinta de la que en principio resolvió en el ámbito administrativo y pueda tener una mirada, por supuesto, desde afuera, en una revisión de legalidad del procedimiento administrativo en base a la determinación si se ha verificado o no alguna de las causales de nulidad del acto administrativo previstas en el artículo 10 de la Ley 27444, la Constitución o alguna otra norma reglamentaria especial aplicable a la controversia concreta. Dicho esto, vamos a ver acá, este es el índice que he preparado para la exposición del día de hoy: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la tutela cautelar, el derecho a la tutela cautelar en el marco del proceso contencioso administrativo y finalmente el derecho a la tutela cautelar en el marco del proceso contencioso administrativo tributario, que como vamos a ver tiene una particular regulación, más todavía con las modificaciones a las que he señalado en relación al artículo 159 del Código Tributario. En mis clases de pregrado, cuando enseñaba en la Facultad de Derecho, hasta hace un año, como les dije, el curso de procesos civiles de comisión, yo siempre le decía a mis alumnos, y ahora comparto con ustedes, que no se puede hacer la revisión de ninguna institución, aun cuando se esté regulando de manera, digamos, programática a través de una norma legal infraconstitucional, si no es desde la Constitución, ¿no? Porque evidentemente es ahí donde se determinan, digamos, los contenidos esenciales, ¿no? Que luego el Tribunal Constitucional ha venido haciendo énfasis en muchas de sus decisiones para que se pueda entender cómo es que se tienen que leer estos derechos desde la Constitución y hacia las normas legales que luego los regulan, ¿no? Y los desarrollan. Por eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta, y esto también era algo que yo repetía en mis clases en la facultad, que desde cualquier tipo de especialidad que uno tenga en el ámbito legal, tampoco puede dejar de asomarse, aunque sea por curiosidad, a las decisiones que emite el Tribunal Constitucional como máximo órgano de interpretación de la Constitución. Sus precedentes, sus decisiones son muy importantes para poder entender, ¿no es cierto?, mejor las instituciones y su regulación legal, ¿no? Y cómo a veces la regulación legal puede chocar o conflictuarse con estos principios constitucionales y cómo entonces se debe preferir estos frente a las disposiciones legales, ¿no? Entonces, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, que regula las garantías judiciales, ¿no? Señala toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Estas son, pues, las garantías, de alguna manera, mínimas, ¿no?, que se deben considerar en todo proceso judicial que se precie de ser justo, ¿no? Porque, como vamos a ver, el proceso en su dialéctica, ¿no?, constante de la demanda, la contestación, la sentencia, la apelación, el traslado, la sentencia de vista, los informes orales, los alegatos, la casación, en fin, toda esta dialéctica que se da durante el transcurso del proceso tiene que estar dotada, pues, de ciertas garantías mínimas, ¿no?
que de lo contrario, reitero, porque de lo contrario no estaremos sino frente a una pantomima de proceso que no presta ninguna garantía, ¿no? La Constitución Política del Perú, en el artículo 139, señala dentro de los principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Bajando, ¿no?, en cuanto a rango normativo, no menos importante, por supuesto, porque es el que desarrolla toda la actividad, digamos, dentro de un proceso. En el caso del Código Procesal Civil tenemos el artículo 1 del título preliminar, que establece, ¿no es cierto?, como sabemos, que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Voy a leerlo, pero finalmente luego podré poner a disposición estas diapositivas por si les sirven de utilidad. Pero el Tribunal Constitucional, de manera, digámoslo así, homogénea, digamos, sin mayor modificación de esta definición, nos viene diciendo que si bien la tutela jurisdiccional efectiva aparece como principio y derecho de la función jurisdiccional, es claro que se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales, un derecho a favor de toda persona para, y ahí vienen un poco los componentes, ¿no es cierto?, acceder de manera directa o a través de un representante ante los órganos judiciales, ejercer sin ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que franquea la ley, obtener una decisión razonablemente fundada en derecho y exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida. De modo tal que, si queremos verlo de esta manera, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se presenta en tres momentos. Antes del proceso, con el derecho de acceso a la jurisdicción, ahí les dejo una sentencia donde se desarrolla de manera muy prolija este derecho de acceso. Durante el proceso, esto es ya durante el debido proceso, y después del proceso, en la fase de la ejecución de la sentencia de lo decidido. En cuanto al derecho al acceso a la jurisdicción, y esto va a tener que ver mucho con lo que vamos a ver luego del artículo 159, ¿no? Por supuesto que el derecho de acceso a la jurisdicción tiene que ser, pues, absolutamente libre, ¿no? Y tiene que serlo porque si el Estado ha prohibido la autotutela, ¿no?, básicamente reducía ciertos aspectos de derechos reales, quizás, entonces, como no permite la autotutela, tiene, pues, que regular un proceso donde las partes puedan ejercer sus planteamientos, sus pretensiones, sus alegaciones, y que esto a través de la jurisdicción determine que un juez pueda determinar quién tiene la razón. Pero para que eso se produzca tiene que haber, pues, el derecho al acceso. Y esto tiene que ver con el hecho de que no existan barreras o situaciones que afecten o que hagan gravosa o que generen dificultad, ¿no es cierto?, en el acceso a la jurisdicción. El derecho al debido proceso, evidentemente, se da en tanto ya exista un proceso. Es decir, no podemos hablar de debido proceso si es que no hay proceso. Y para que sea debido proceso, pues tiene que guardar estas garantías de que en el desarrollo del mismo, las partes van a poder ser escuchadas, van a poder ejercer sus alegaciones, van a poder presentar sus pruebas, van a poder cuestionar las decisiones si no están de acuerdo con ellas, y finalmente, concluida esta etapa cognoscitiva con una decisión favorable o desfavorable, si la decisión ha sido favorable, evidentemente se requiere que también después del proceso se garantice el derecho a esa ejecución de la sentencia. Y acá, evidentemente, hay situaciones que pueden ser distintas, ¿no? Tiene que ver también con la forma de tutela que se haya solicitado y la pretensión involucrada en aquella, porque puede tratarse de una pretensión declarativa, una pretensión constitutiva o una pretensión de condena. Esto dará lugar a sentencias declarativas, de condena o constitutivas. Y básicamente la ejecución de las sentencias tiene que ver con las sentencias de condena, ¿no? De alguna manera hay una ejecución impropia en cuanto a las sentencias constitutivas, pero básicamente las de condena. Y claro, cuando hablamos del derecho a la ejecución de las sentencias, no estamos hablando acá de que el que ha ganado un proceso
tenga derecho a ejecutarlo en los términos que se indican en el fallo y que tenga aspiración legítima o que se le asegure que lo va a lograr. Me explico. Es decir, si yo gano una demanda de obligación de dar suma de dinero y se ordena que la parte demandada me pague una suma determinada de dinero, el derecho a la ejecución de la sentencia lo que va a permitir es que yo, ante la falta de cumplimiento voluntario, pueda exigir la actuación forzada y por ende pedirle al juez alguna medida de embargo o de secuestro para lograr los fines del cumplimiento que no se logra de manera voluntaria. Pero evidentemente puede pasar que el demandado sea una empresa que ya devino en insolvente o que se ha extinguido o que simplemente no tiene activos o ya no desarrolla actividad comercial y por ende esa sentencia no va a ser ejecutada. Acá lo que hablamos es de que se garantice la posibilidad de la ejecución. No se garantiza que necesariamente en este tipo de pretensiones de condena se va a satisfacer el logro de los fines del proceso, entendiéndolo como que se garantice que se va a cobrar aquello que es ordenado en la sentencia. Ahora bien, esto vinculado al anterior, ¿no? El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se agota con el acceso a la jurisdicción debido proceso y que se ejecute las sentencias. No. Evidentemente, la efectividad de la tutela implica un rol importante. Entonces, cuando hablamos de efectividad, ¿no? Entonces, el doctor Proto Pisani, la doctora Proto Pisani, el doctor Proto Pisani y Giovanni Priori nos dicen, ¿no? Es necesario que el proceso sea efectivo, es decir, que a través del proceso el actor que tiene la razón pueda obtener en la medida de lo posible prácticamente todo aquello y solo aquello a lo cual tiene derecho a nivel sustancial. Entonces, evidentemente, el proceso tiene que lograr esa finalidad para la cual se hace andar todo el andamiaje del Poder Judicial. No tendría ningún sentido, ¿no es cierto?, que estos tres momentos no se cumplan, porque como todo proceso tiene una dialéctica y siempre va hacia adelante, de nada vale llegar hasta el final si se ha llegado al final con las etapas previas que se han precluido de una manera irregular, ¿no? Entonces, el énfasis en la efectividad debe darse en realidad en los tres momentos y no solo en la etapa de ejecución de la sentencia, ¿no? Y por cierto, esta tutela no puede quedar en aspectos teóricos, sino que debe plasmarse en la realidad. Es decir, a veces hay incluso algún tipo de norma que pueda ser interpretada de una manera que afecte los derechos de las partes en el proceso y el juez pues tiene que ser de alguna manera flexible en tanto que estos derechos deben realizarse, ¿no? Y evidentemente en tanto no se ponga en peligro la sustanciación del proceso o se genere alguna nulidad pues que pueda ser insubsanable y que afecte en realidad más allá del interés de las partes al proceso mismo, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que señalaba, tiene que haber un acceso real y efectivo a la jurisdicción en el momento 1, ¿no es cierto? Como lo hemos señalado. Y esa única forma es garantizar que las personas tengan ese acceso libre, igualitario a la justicia. Ya dije hace un momento también que esto tiene que ser así en la medida que se ha prohibido la autotutela. Entonces, si se prohíbe la autotutela, si se me cercena la posibilidad de resolver por mano propia, que por supuesto en una sociedad como la nuestra sería inconcebible, entonces el Estado debe garantizar, como lo hace, por lo menos desde el punto de vista de la normatividad que despliega para que eso sea posible, el acceso a los tribunales. Porque entonces, claro, acá se puede generar una situación un poco más compleja, ¿no? Algunas veces nos pasa, ¿no?, que tenemos algunos clientes que nos dicen, doctor, pero me han dicho que para desalojar a mi inquilino tengo que iniciar un proceso de desalojo y que si yo voy y mando un militar y lo quiero sacar de mi casa porque no me ha pagado, entonces me puede incluso denunciar penalmente por usurpación. Entonces, ¿cómo es esto de la justicia al revés que protege al que no cumple, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, a veces
hay situaciones que pudieran dar lugar a que este cliente, el caso que les comento, pudiera querer generarse autotutela y ir a su domicilio, a su propiedad y sacar al inquilino con toda la calle, pero evidentemente eso no puede pasar. O sea, de hecho puede pasar, pero no debería pasar porque ahí hay sanciones incluso de tipo penal y para eso se regula el proceso, ¿no? Para que la parte que no ha logrado satisfacer su pretensión de manera extraprocesal a través de los mecanismos de conciliación y agotando ya el interés para obrar, pueda ingresar a una etapa judicial donde evidentemente, como vamos a ver después, es tan importante como lograr una sentencia efectiva, el tiempo en el que esta se logra, y ahí ya más o menos se va deslizando la idea de por qué en el proceso tienen que existir las tutelas cautelares, ¿no? El derecho al debido proceso es el momento 2. Obviamente, cuando hablamos de una solución inmediata al conflicto, no estamos hablando de que sea pues una cuestión de la noche a la mañana, porque como vamos a ver también, el proceso tiene tiempos, ¿no? Y sin tiempos no hay proceso, porque el proceso tiene etapas. Postulatoria, ¿no es cierto? La etapa, si queremos, probatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución, pero finalmente tiene tiempos. Y los tiempos, siendo necesarios para el proceso y su desarrollo en las etapas que acabamos de señalar, tiene pues que procurarse en la menor duración también, ¿no? Pero vinculado a eso, reitero, aparece la figura de la tutela cautelar, a la cual nos vamos a referir posteriormente. Entonces, ya hemos visto que estos derechos que se deben dar dentro de un proceso para que sea debido, tienen que ser aquellos mínimos garantistas que hemos visto al inicio de la exposición y que de hecho están regulados en nuestras normativas procesales, casi diría yo en todos los cuerpos normativos según las especialidades, ¿no? De hecho, estas garantías suelen estar plasmadas en los títulos preliminares, que es donde de alguna manera se expone, antes de ingresar a la lectura de las demás disposiciones normativas de ese texto legal, cuál ha sido un poco la finalidad del legislador y cuál es su criterio, cuál es su posición y cuál es su doctrina aplicada a esa regulación que se va a leer posteriormente. Entonces, por eso es que, como es evidente, estos principios y estas garantías siempre suelen estar en los códigos procesales en la parte inicial, porque es ahí donde uno tiene que leer cuál es el sistema que se ha preferenciado, un sistema privatístico, un sistema publicístico, un sistema mixto, que es lo que se suele tener, más privatístico, menos privatístico en determinadas pretensiones que se pueden dar en el proceso, y eso es. Entonces, y obviamente, todo esto está encaminado a lograr solucionar estos conflictos intersubjetivos con una sentencia que evidentemente tenga que estar fundada en derecho y que sea dictada por un tercero imparcial, que en este caso puntual sería siendo el juez. Evidentemente, el juez tiene que ser un sujeto imparcial. ¿Quiénes son los sujetos parciales por antonomasia en un proceso judicial? Por supuesto que las partes. Por eso se llaman partes, son parcializadas. Evidentemente, ellas tienen que agotar todos los mecanismos legales y de teoría del caso y de presentación de prueba y de alegaciones para convencer al juez, uno de que tiene la razón y el otro de que no la tiene. Y evidentemente, lo que se espera es que esa decisión sea fundada en derecho y, por supuesto, cuando no es fundada en derecho, se tiene pues los medios de impugnación para que esa situación sea corregida. Y claramente, y es verdad, en un proceso a veces una parte pierde y la otra parte gana, pero también a veces las dos partes no ganan porque una no logra obtener todo lo que pidió. Y entonces, finalmente, como yo siempre le decía a mis alumnos en la facultad, en un proceso, digamos, en un íter de proceso que se inicia ante un juez especializado, tienes un juez especializado en primera instancia, tienes vía la impugnación, la revisión por una instancia superior, que es la sala superior, donde hay 3 jueces superiores, pero donde puede producirse una discordia, ¿no? Y donde finalmente
para que en segunda instancia exista una decisión, tienen que haber 3 votos conformes, de modo tal que pudieran darse varios escenarios donde, por ejemplo, producto de una discordia, se tenga 2 jueces superiores que votan porque se confirme la sentencia apelada y otro porque eventualmente se revoque, y eso genera una discordia. Y claro, el vocal dirimente podría incluso abrir más frentes de debate en cuanto a las posiciones, porque podría ser que hayan 2 votos porque se confirme, un voto porque se revoque, y el vocal dirimente viene y dice, no, ni con uno ni con el otro, yo planteo que se anule la sentencia. Y finalmente, mientras que no se logren 3 votos en un mismo sentido en cada una de estas posiciones, entonces tampoco habrá una decisión. Pero cuando la haya, tienes pues también la instancia excepcional para plantear, o el recurso excepcional para plantear una casación, porque finalmente, como sabemos ya, la Corte Suprema no actúa como una instancia de revisión, sino sujeta a ciertos parámetros de análisis sobre las situaciones normativas que son propuestas en el recurso de casación. Pero en la Corte Suprema también ocurre algo similar con la calificación que se requiere en cuanto al número de votos para tener una decisión. En la Suprema tenemos de los 5 magistrados o los jueces, de los 5 jueces supremos, para que haya sentencia tienen que haber 4 votos conformes. Y puede ocurrir, como en el caso anterior también, que se generen una pluralidad de posiciones dentro del órgano colegiado hasta que se logren los 4 votos. Entonces, no soy bueno en matemáticas, pero haciendo números, por lo menos si solamente hablamos de un juez, de 3 magistrados superiores y de 5 o de 4 en la Suprema, bueno, entonces, y a veces digo, ¿no? Si no te dan la razón todos, entonces no la tenías, ¿no? Y esto porque es importante, porque aun cuando no es materia de esta exposición, eso es algo que podríamos hablar en otra oportunidad si es que me invitan otra vez, si es que no los aburro hoy día. Evidentemente, cuando termina el proceso, la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué puedo hacer ahora que he perdido, no? Por ahí me han hablado que puedo lograr una acción de amparo, por ahí me han hablado que puedo plantear una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Evidentemente son remedios distintos para situaciones distintas. En un caso habrá que alegar que esa cosa juzgada ha sido obtenida con fraude y por ende puede ser susceptible de ser anulada. En el otro caso, en el amparo, hablaremos simplemente, o no simplemente, pero tendremos que alegar la existencia de una afectación a la tutela judicial efectiva, y no se trata de una revisión ya del proceso ordinario, sino de establecer si hay una afectación en ese tipo de derecho constitucional, y habrá que acreditarlo, y el ratio de anulaciones de sentencias judiciales vía amparo contra las decisiones judiciales es muy bajo, porque en la mayoría de las veces los que acuden al amparo lo hacen tratando de revisar el fondo de lo resuelto en la instancia ordinaria, y para eso el amparo no sirve. Pero esto solamente lo traía a colación en el sentido de que muchas veces en la práctica profesional viene un cliente y me dice, doctor, he perdido un caso y me dicen que puedo ir a un amparo. Y a veces uno tiene pues, que aterrizarlos y bajarlos un poco de la expectativa, porque finalmente no se trata también, y hay un deber ético, pues, ¿no?, de los abogados. Incluso diría, a veces yo me siento con mayor deber, porque finalmente de mi decisión dependerá que el cliente opte o no opte por ir a un proceso judicial, y esto es embarcarlo a un litigio que puede durar 5, 6, 7, 8 años, 10 años, con altos costos, cuando de pronto la solución pasaba por decirle no tienes nada que hacer, y bueno, al menos en mi posición no va a un proceso y podría buscar otra, por supuesto, alternativa de opinión legal, pero ahí hay también un deber ético, y con esto cierro esta idea. Y lo otro, evidentemente, tenía que ver, como dijimos, con la efectividad de la sentencia, ¿no? La sentencia no se debe quedar en un papel, pero yo sí conozco personas que tienen la sentencia pegada en un cuadro, ¿no? Porque no la pudieron ejecutar y la miran simplemente pensando qué pudo haber pasado para que eso ocurra. Ya dije hace un momento que la tutela efectiva tiene que lograr que se cuente con una sentencia fundada en derecho, que tenga esa posibilidad de ejecución en tanto que no sea cumplida por las partes. Ya hemos señalado que el cumplimiento tiene que ser voluntario y espontáneo, eso sería lo ideal, pero hay situaciones en las que eso no va a pasar, y de ahí en adelante dependerá de situaciones que no tienen nada que ver
con la decisión en sí, sino con su posibilidad de ejecución, que pueden determinar que evidentemente no se logre ejecutar esa sentencia. Pero en realidad la idea detrás de que la sentencia no se debe quedar en el papel es que evidentemente la sentencia en sí misma debe tener la posibilidad de ejecución. Y esto lo digo porque en algunas ocasiones hay sentencias que terminan decidiendo situaciones tan confusas que no se pueden entender siquiera cómo deben ejecutarse. Y claramente ahí también hay una gran responsabilidad de los abogados y no solamente del juez que ha resuelto, pero esas son situaciones pues que no deberían darse, ¿no? Las formas de tutela en el proceso básicamente se reconocen tres tipos, ¿no? La tutela satisfactiva, que es la que resuelve el fondo del conflicto; la tutela ejecutiva, que se da en el espacio o en el momento propiamente de la ejecución de la decisión; y la tutela asegurativa, que es sobre la que vamos a hablar a continuación, que lo que busca es garantizar la eficacia de la sentencia a través de las medidas cautelares. Señalé hace un momento sobre el tiempo y el proceso y les señalaba que sin tiempo no hay proceso, ¿no? Y de hecho, aunque no es un tema que es de sentencias judiciales, pero hace poco vi un estudio de la Universidad Queen Mary sobre temas arbitrales, y ahí lo que se preponderaba o lo que los encuestados reconocían como una mayor virtud no era necesariamente, porque eso lo daban por sentado, el hecho de que pudieran recibir una decisión fundada en derecho, sino la velocidad y la rapidez y los tiempos con los cuales ellos recibieran esa decisión. Y eso nos lleva a ese viejo adagio tan común en nuestros tiempos y que no se ha logrado desterrar, de que justicia que tarda no llega o no es justicia. Y por ende, en algunas ocasiones vemos cómo nuestros intentos y nuestros ímpetus por lograr la justicia quieren ir por el ascensor, y sin embargo vemos que van por una larga escalera que no termina nunca de terminar de darnos los escalones para seguir subiendo, ¿no? Entonces, evidentemente, el orden en el tiempo, en los procesos, tiene que ser de especial atención del Poder Judicial, de los jueces, que son finalmente los que operan en el desarrollo del proceso, y por supuesto tiene que acá también entrar una colaboración esencial de las partes. Por supuesto, y esto no es una novedad, más incentivo tendrá la parte demandante que la demandada para que el proceso avance de manera más célere, pero finalmente el juez también tiene las herramientas a través de los principios de economía, celeridad, en fin, porque él es un director del proceso y tiene que también velar para que el proceso se desarrolle en el menor tiempo posible, ¿no? Reduciendo el número de audiencias, en fin, en general hay una serie de herramientas que el juez tiene a la mano y que las partes también pueden invocar para que el proceso no sea lento. Y claro, en el proceso es muy importante que las partes colaboren de buena fe en la sanidad del proceso, porque no es tampoco objeto de esta exposición, pero hablábamos con los alumnos en clase que el proceso evidentemente tiene etapas que van precluyendo, ¿no? Y en algunos casos esa preclusión puede, es como yo les decía, es como un camino, como un callejón que tú vas avanzando, que tiene una serie de puertas, y tú abres una puerta, la pasas y la cierras, pero esa puerta se quedó ya sin una posibilidad de abrirse con una llave y ya no puedes regresar y tienes que inevitablemente ir abriendo las puertas que van delante. Pero hay situaciones en el proceso que evidentemente van a suponer que esas puertas, aún sin llave, las van a tener que romper y van a tener que retornar al inicio del pasillo si es que ha habido una situación que haya generado un trastocamiento esencial en el desarrollo del proceso, que más allá de la afectación particular de las partes, afecte al proceso mismo, y por esa razón también a veces ocurre que los procesos no avanzan y más bien retroceden, pero ya no por culpa necesariamente del juez, sino también de las partes, ¿no? Pero en fin, reitero, me estoy yendo del tema, no quisiera salir de lo que estoy planteando, pero tiempo y proceso son dos caras de una moneda, ¿no? No existe proceso sin tiempo, y sin tiempo tampoco hay proceso,
pero esto tiene que ser conjugado con los fines del proceso, que reitero, no solamente es lograr la satisfacción de un derecho que debe ser o que merezca la tutela, sino que esa tutela se obtenga en el menor tiempo posible, ¿no? Acá hay una definición de la profesora Eugenia Ariano sobre el tema de cómo la tutela cautelar, ¿no es verdad?, se presenta como una auténtica garantía de obtener una sentencia o una tutela efectiva, definitiva, en los derechos que se están planteando. Y también tiene que ver, ¿no es cierto?, la idea sobre el tiempo que haya que, digamos, lograr para que esta decisión sea pues eficiente, ¿no? Bueno, Giovanni también señala, ¿no?, el reconocimiento expreso que hace nuestra Constitución del derecho a la tutela judicial efectiva lleva implícito el reconocimiento al derecho a la tutela cautelar, derecho que forma parte del contenido esencial de aquel. Esto es importante porque hablaba hace un momento que nosotros no podemos entender a la tutela cautelar como que aparece de la nada, sino que está integrada dentro de una serie de conceptos y de principios que le dan lugar y que le hacen origen y que vienen desde la Constitución, ¿no? Por eso, como vamos a ver, me adelanto acá, el Tribunal Constitucional peruano, en una sentencia ya desde el año 2005, ha señalado, ¿no es verdad?, que la tutela cautelar se constituye en una manifestación implícita del derecho al debido proceso. Entonces, cuando en la Constitución leemos debido proceso, evidentemente tenemos que leer que dentro de su contenido está evidentemente la tutela cautelar. Y es que podemos llegar incluso a decir que sin una tutela cautelar podría no existir una tutela judicial efectiva, porque vamos a ver que durante el transcurso del proceso se pueden dar una serie de situaciones que pueden trastocar el statu quo inicial y que puedan terminar haciendo infructuosa o de ejecución imposible aquello que pidió ser tutelado, y lo que no debe ocurrir es que eso pase simplemente por el tiempo que dure un proceso y que mientras ese tiempo dure simplemente hay que esperar el resultado final sin que se puedan plantear algún tipo de medidas de inhibición, de congelamiento, de las situaciones que se están discutiendo, para que justamente esa transformación no termine anulando la eficacia del proceso mismo, ¿no? Y regreso, porque me fui un poco para adelante. Estábamos acá. Entonces, la tutela cautelar sirve para garantizar la efectividad del proceso, ¿no? Como decía el profesor Calamandrei, es una instrumentalidad al cuadrado, ¿no? Porque la instrumentalidad, como vamos a ver, de una medida cautelar tiene que ver con que existe porque exista un proceso, pero además es elevado al cuadrado porque si es que no existe esta tutela, el proceso mismo podría no tener ningún sentido, ¿no? Y es por eso que yo siempre he pensado que los jueces, en sus facultades discrecionales, en su facultad de otorgar las medidas cautelares, creo que no deben ser tan rígidos, ¿no? Porque de otra manera se pondría, reitero, un alto grado de complicación para lograr la tutela, y eso casi, como vamos a ver qué pasa con el 159 del Código Tributario, hasta podría ser anulada la tutela cautelar o limitada a aspectos muy, muy básicos que pudieran quedar vacíos o exentos de un control vía una tutela cautelar. La instrumentalidad de la medida cautelar tiene pues sus límites también, ¿no? Evidentemente la provisionalidad tiene que ver con el hecho básicamente de que tiene una duración limitada, vinculada a la instrumentalidad. La provisionalidad supone que puede ser dejada sin efecto, no es absolutamente, digamos, o sea, no vive ilimitadamente en el tiempo, ¿no? No puede suplantar la decisión de fondo porque evidentemente, como vamos a ver, para su obtención básicamente se exige o se requiere una apariencia de derecho, no hay tampoco un prejuzgamiento en esta etapa del proceso, aunque algunos consideran que se puede considerar un adelantamiento de opinión, cosa que no es así tampoco, porque incluso para ese momento
dependiendo de la etapa en la que se plantee la medida cautelar. Imaginemos una cautelar fuera de proceso o una medida cautelar interpuesta inmediatamente, admitida la demanda sin que se haya contestado la demanda. Evidentemente, el juez simplemente está haciendo un análisis sobre lo que la parte que pide la tutela le ha exhibido, le ha mostrado, le ha alegado, y por ende ni siquiera ahí hay un conocimiento por lo menos preciso de cuál puede ser la defensa o el contradictorio de la parte que está siendo demandada. No se puede otorgar tutela distinta a la del proceso principal. Esto evidentemente vinculado a la instrumentalidad, porque evidentemente la medida cautelar tiene que guardar congruencia con aquello que es materia de las pretensiones, y está vinculado a eso el hecho de que yo no pueda, por ejemplo, para una demanda donde pido la nulidad de un acto jurídico, pedir como medida cautelar un embargo en forma de inscripción hasta por $100.000 sobre el inmueble vinculado a la nulidad, porque evidentemente para que esto segundo ocurra tendría que haber pedido cuando menos una pretensión indemnizatoria, o de pronto exigir la devolución del pago del precio por esta compraventa que estoy pretendiendo anular. Pero si no existe una pretensión dineraria, entonces, y solo anulatoria, entonces yo no podría plantear una pretensión cautelar como esa. A eso me refiero, y por ende hay una congruencia y vinculación con lo que se pide como pretensiones en el proceso. La autonomía con relación al proceso principal básicamente tiene que ver con su trámite, ¿no? El Código Procesal Civil refiere que el trámite del proceso cautelar es autónomo porque se forma un cuaderno distinto y las incidencias se desarrollan en ese espacio, en ese ámbito, pero evidentemente no termina sino siendo también una de las dos caras de la moneda, porque va a estar siempre impactada la medida cautelar por lo que termine pasando o por lo que vaya sucediendo en el proceso principal. Y la variabilidad tiene que ver con el hecho de que también en el transcurso del proceso pueden irse modificando las situaciones fácticas que en su momento permitieron lograr la tutela cautelar, y finalmente se pueda solicitar un levantamiento de la medida o de pronto también una modificación de la medida. Y esto tiene que ver, reitero, con que la medida cautelar, siendo instrumental, no, lo que se dicta en una medida cautelar no queda escrito en piedra, ¿no? Porque siempre está sujeto a los vaivenes de lo que pase en el trámite del proceso principal. Entonces, ¿existe un derecho fundamental a la tutela cautelar? Por supuesto que sí. Ya viene acá la sentencia del tribunal a la que me refirió hace un momento, y esto es así porque claramente, si uno analiza el tema de la teoría cautelar o la tutela cautelar, va a poder encontrar en este derecho fundamental que está implícito en el debido proceso los atributos de un derecho fundamental definitivamente: el doble carácter, subjetivo y al mismo tiempo objetivo, el que tiene una propia fuerza normativa, ¿no es cierto?, el que el legislador no puede desconocer su contenido esencial, y por ende tiene que establecer los mecanismos que posibiliten su actuación. Y es acá donde yo decía que los jueces pues tienen que entender que no pueden vaciar de contenido la tutela cautelar por algunas normas que puedan de alguna manera limitar esta posibilidad de tutela, y la interpretación pro homine, que siempre es a favor del derecho que está planteando la parte que solicita, en este caso, la tutela, ¿no? Incluso, tan es así que es un derecho fundamental, más allá de que el Tribunal Constitucional siempre ha dicho que no hay lugares exentos de poder hacer un control constitucional. Si es que hay una violación a una medida cautelar, se puede tutelar vía un amparo. Y esto, sin que también sea motivo de esta exposición, tuvo un debate muy amplio con un caso de unas cerveceras, donde se pide una medida cautelar y donde en inicio el Poder Judicial dijo: no, acá no hay un amparo, porque para que haya amparo tiene que haber una resolución firme, y las cautelares nunca son firmes porque son variables, son instrumentales y no son firmes. Y ahí se equivocó el concepto de firmeza, y finalmente el Tribunal Constitucional determinó que esa medida cautelar o la tutela cautelar es un derecho constitucional vinculado al debido proceso, y por ende tiene pues un contenido esencial y habría que tutelar, y en fin, eso es un desarrollo que también sería interesante que ustedes lo revisen más adelante. Presupuestos para la concesión y presupuestos para la ejecución de la medida cautelar. Acá estamos hablando en general de la teoría cautelar
todavía no aterrizada el tema contencioso administrativo. Sin embargo, ustedes conocen que para la concesión se requiere tres presupuestos, ¿no? La verosimilitud en el derecho, que ya dije, no se trata acá de generar una certeza en el juez, aunque hay determinado tipo de cautelares que sí exigen un grado mayor de certeza un grado mayor de apariencia de derecho, casi acercándose a la sentencia. La firmeza de la prueba, se dice en algunos tipos de medida cautelar. El peligro en la demora, que como ya hemos señalado, es, yo diría, el elemento esencial que determina la existencia de las medidas cautelares. Es decir, si no hubiera un peligro en la demora, y esto tiene que ver con la demora propia del proceso y los tiempos que hemos visto, entonces no tendría necesidad de haber una medida cautelar, porque si este fuera un proceso donde se interpone la demanda, tienes 3 días para contestar y después tienes 1 día para sentenciar y tienes una sentencia en 1 semana, entonces claramente no tendríamos necesidad de plantear una medida cautelar. Ahora, es verdad que cuando yo digo esto, a veces me queda la duda si en realidad el proceso de amparo también, más allá de que es una tutela urgentísima también, cumple con este parámetro, ¿no? Porque haciendo un paréntesis, si ustedes revisan el Código Procesal Constitucional y revisan los tiempos que hay para que se logre una sentencia en un proceso constitucional, vamos a decir de amparo, si mis cálculos no me fallan, debiera haber una sentencia no más de 1 mes. Y bueno, yo he visto procesos de amparo que tienen 4 años sin sentencia, ¿no? Entonces, y por supuesto el Tribunal Constitucional, cuando uno llega en recurso de agravio, se demora 3 años en resolver. Entonces, ahí hay un tema que también podría ser motivo de otro debate, pero que también tiene que ver con los tiempos, ¿no? Y el tema de la adecuación, ¿no? Que tiene que ver básicamente con una facultad que tiene el juez para poder adaptar la medida solicitada a la medida que cree que debe ser la otorgada en función a la pretensión de la demanda y la finalidad asegurativa de la tutela que se está solicitando, ¿no? Y claro, el tema de la contracautela, desde la teoría procesal, viene siendo no un presupuesto para la concesión. De hecho, hay cierto tipo de procesos y pretensiones respecto de las cuales no se requiere para la concesión el otorgamiento de una contracautela. Y eso demuestra que en el fondo, en estricto, no se trate de un presupuesto para concesión. Sin embargo, a veces se le considera que sí lo es, y entonces tienes los dos jueces, ¿no? Los jueces, he visto, ¿no? Que algunos jueces te conceden la medida cautelar, dice, la medida cautelar está adecuada, hay apariencia de derecho y por encima de todo, por supuesto, hay peligro en la demora. Y para la ejecución de la medida, yo dispongo esta contracautela y te otorgo un plazo de 1, 2, 3 días o 5 o 10 para que cumplas con otorgar esta contracautela y ejecutada cumplido que sea, ejecutamos la medida. Sin embargo, otros magistrados declaran inadmisible la medida cautelar porque consideran que no está adecuadamente presentada la contracautela, cuando eso no es, reitero, un requisito para la concesión de la medida. Pero en todo caso, lo cierto es que la contracautela es un presupuesto para la ejecución. Y acá también vienen pues estas posiciones sobre cuando se plantea la gradualidad de la contracautela, ¿no? Es decir, a mayor apariencia de derecho, menor contracautela. A menor apariencia de derecho, mayor contracautela, ¿no? Cuando en realidad no es un juego de sub y baja, sino básicamente, como vamos a ver, de hacer una prognosis de que la ejecución de la medida pueda generar una afectación en la esfera de dominio o patrimonio del afectado, y cómo hacemos para garantizar que si eso pasa, pueda haber un resarcimiento por esa afectación. Ahí también hay una grave distorsión en el artículo 159 del Código Tributario, como vamos a ver después. Voy avanzando porque creo que me estoy quedando y el tiempo se me va agotando. Bueno, la verosimilitud del derecho ya no voy a reiterar, son conceptos que ustedes ya los deben manejar y conocer.
reitero, las diapositivas las puedo dejar para que si hay alguna necesidad se puedan utilizar posteriormente. El peligro en la demora, el peligro de infructuosidad, el peligro en la tardanza. En realidad, acá sí es importante mencionar que Calamandrei, ya desde esa época, desde los años 45 y antes, ya se venía hablando de que cuando hablamos de peligro en la demora, se vinculaba al peligro de infructuosidad, ¿no? Y ese peligro de infructuosidad estaba vinculado básicamente a los procesos con una futura ejecución forzada. Porque entonces, claro, lo que se quería era lograr algún tipo de tutela que para mientras que el proceso dure, logre congelar o evitar la disposición de los patrimonios y los activos y los bienes que están involucrados en la controversia, justamente para que cuando se dicte la sentencia y pueda haber una afectación respecto de ellos, se sigan conservando en el patrimonio del demandado y no hayan sido transferidos a un tercero que oponga eventualmente alguna buena fe y finalmente haga, reitero, inejecutable esa decisión. Pero el profesor Calamandrei decía, no, pero ese no es el único supuesto donde se puede dar un peligro dentro del concepto de la demora en el proceso, porque en realidad hay otro tipo de peligros y tiene que ver justamente con la tardanza, ¿no? Con la tardanza que es propiamente la demora en el desarrollo del proceso y cómo eso, reitero, independientemente del riesgo de la disposición de los activos, los bienes y los patrimonios, el riesgo mismo de que la duración del proceso genere ya un daño en la situación jurídica de quien está reclamando la tutela y al cual, por supuesto, hay que darle toda la protección para que tenga un proceso rápido, como dije, ¿no? Entonces, el tema de la adecuación también tiene que ver, ya lo dije, ¿no? Con el tema de que las medidas sean congruentes, con que las medidas sean proporcionales, con lo que es objeto de la tutela de aseguración. Esto lo señala claramente Juan Monroy Palacios, que es el hijo, un investigador importante del profesor Juan Monroy Gálvez. Y claro, vamos ya aterrizando en el tema que convoca la charla de hoy para dar algunas ideas prácticas, también de mi experiencia personal. El artículo 148 de la Constitución establece que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. El artículo 1 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, el TUO, que ha sido publicado, si mal no recuerdo, actualizado ya en mayo o junio del año 2019, que es la Ley 25.784, establece, vinculado a lo que dice la Constitución, que la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta ley, la acción contenciosa administrativa se denominará proceso contencioso administrativo. Claro, lo que pasa es que, nuevamente, no es cuestión de esta exposición, pero en los conceptos elementales del proceso en general, cuando hablamos del derecho de acción, estamos simplemente refiriéndonos a este derecho subjetivo que tiene toda persona sujeto de derechos para poder acceder a la jurisdicción, pero ese derecho de acción se ejerce a través de la demanda, y esa demanda tiene que dar inicio a un proceso, ¿no? Porque si ya vimos sin proceso no hay debido proceso y no hay nada de lo que hemos hablado de la tutela judicial efectiva. Entonces, por eso más propiamente se habla de proceso para eliminar la referencia al concepto de acción que no es muy propio en términos procesales, ¿no? Pero ¿cuál es el problema vinculado a la cuestión que se litiga en el proceso contencioso administrativo? El artículo 9 de esta norma que acabamos de señalar, señala que todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. Entonces, acá esto se revela como el principio de presunción de legalidad del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo ingresa al ámbito de cuestionamiento de controversia judicial con una presunción
que es el que plantea la pretensión en la demanda de nulidad total o parcial del acto administrativo tiene que atacar, ¿no? Y tiene que atacar en base a alguno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 10 de la Ley 27444. Y ese será el gran reto en un proceso contencioso administrativo, donde más allá de lo que pasa en el ámbito tributario, en otras instituciones, en otras entidades que ejercen funciones administrativas y que pueden generar incluso medidas de sanción o que afecten los derechos subjetivos de los administrados, normalmente es juez y parte, ¿no? Porque en la instancia administrativa el reclamo se presenta, vamos a decir, ante la municipalidad X y finalmente la municipalidad X, a través de una de las gerencias, resuelve en primera instancia, se podrá plantear un recurso de reconsideración ante la misma gerencia, o de pronto se calificará o se interpondrá un recurso de apelación contra la instancia superior, pero que seguirá siendo parte de esta entidad municipal, y por eso se suele decir pues, que ahí hay una situación de juez y parte, que ya en el ámbito del proceso contencioso se rompe, ¿no? Porque entonces se supone que uno entra al proceso contencioso en una situación de más o menos de igualdad o de equiparidad en cuanto a la visión que tiene el juzgador de las posiciones de las partes, porque el juez se entiende que ahí claramente es un sujeto imparcial. En el procedimiento administrativo no solamente es imparcial, no solamente es parcial la administración, sino que es juez y parte, ¿no? Por lo cual es mucho más complicado. Bueno, entonces el artículo 38 de la ley del proceso contencioso administrativo, y acá me refiero al tubo, ¿no? Porque si uno ve la ley 27584 de manera anterior, estos artículos han variado por las modificaciones que han habido, pero acá me refiero al tubo. Entonces, este artículo 38 señala o regula, primero vamos a ver la adecuación, luego baja y habla de la verosimilitud del derecho, baja un poco más, habla del peligro de la demora y termina hablando de la contracautela, que es para la ejecución. Pero luego vamos a ver esto a detalle, pero el artículo 39, que justamente es el que da el título a esta exposición, y del cual les voy a ser honesto, voy a hablar poco porque entiendo que detrás de esto hay una problemática mayor en el artículo 159, que trasciende el tipo de medida cautelar. El artículo 39 del tubo, de la 27584, dice que son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar, lo cual es un régimen de excepción distinto al régimen general previsto en el Código Procesal Civil, donde por el contrario, estas medidas de innovar y de no innovar no son las medidas regulares, sino son las excepcionales que requieren una serie de requisitos potenciados en cuanto al peligro de la demora, en cuanto a la verosimilitud del derecho, que no se exigen en el proceso contencioso. Y eso, de lo de especialmente procedentes, tiene que ver con el hecho que acabamos de ver, de que se necesita una tutela un poco más decidida y una tutela mucho más específica, sin tanto andamiaje y ropaje de formalidad o de sustentabilidad, en el entendido de que acá estamos frente a una posibilidad de ejecución que podría no darse en otros ámbitos de las relaciones entre partes, ¿no? Sobre el tema de la adecuación, esto es muy importante, y por eso pongo acá, cuando digo la ley 27584 antes, y luego digo la de hoy, me refiero hoy el texto único ordenado. El artículo 36, que regulaba las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, decía: la medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquiera que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que, y número 1, de los fundamentos expuestos por la demandante se considere verosímil el derecho invocado. O sea, acá habla de la apariencia en el derecho. Pero decía lo siguiente, ¿no? Para tal efecto, o sea, para establecer el nivel de apariencia de derecho, se deberá ponderar los fundamentos expuestos por el demandante con el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, sin que esto último impida al órgano jurisdiccional conceder una medida cautelar. O sea, en el fondo lo que le estaba diciendo es, oye, el hecho de que el acto administrativo ingrese con una presunción de legalidad, de validez,
no puede ser una situación que determine inevitablemente que no haya posibilidad de otorgar cautelares, porque entonces, si fuera esa la lectura, reitero, estaríamos vaciando el contenido de la tutela cautelar. Lo que le dice acá es, oye, pondera, ¿no? Pondera el tema del principio de legalidad, pero no creas que esta es la verdad absoluta, ni que esta presunción, como es una presunción que admite prueba en contrario, entonces puede evidentemente denotar una situación irregular y que puede ser posiblemente anulada en una sentencia posterior. Sin embargo, el artículo fue modificado, hoy viene siendo el 38 del TUO, y tiene el mismo gorro primero, pero cuando va al inciso 1, o al numeral 1, dice lo siguiente. Terminaríamos diciendo, siempre que 1 se considere verosímil el derecho invocado, y dice, para tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o de terceros de la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. Es decir, ya no estamos hablando acá de tener en cuenta o de ponderar el principio de legalidad, sino básicamente, oiga, veamos la proporcionalidad entre la afectación al interés público, porque finalmente acá hay un interés público que trasciende, y el perjuicio del recurrente versus la eficacia inmediata. Entonces, yo creo que a veces esta lectura se hace más con un carácter limitativo para el otorgamiento de cautelares que con un criterio mucho más permisivo. Pero en todo caso, esta es la norma vigente, la norma actual. Y acá vamos entrando ya en materia para terminar la exposición. El artículo 157 del Código Tributario habla de la demanda contenciosa administrativa, señala que la resolución del tribunal agota la llave administrativa y puede impugnarse en el proceso contencioso administrativo. Este código regula el proceso contencioso administrativo y supletoriamente se aplica la ley del proceso contencioso administrativo. El plazo para interponer la demanda de 3 meses. Este es un dato importante porque luego vamos a ver cómo este plazo puede terminar siendo simplemente escrito en el papel sin ninguna referencia material real. Y la presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria. Bien, vinculado a esto, aparece dentro del proceso tributario administrativo, una vez que se ha terminado la etapa, digamos, de impugnación ante el Tribunal Fiscal, aparece una persona, aparece una figura y aparece una parte de esta historia que es donde se generan los problemas, ¿no? El procedimiento de cobranza coactiva en general, en este caso de la SUNAT, porque también hay una norma especial sobre ejecución coactiva, pero acá aplicamos básicamente estas normas del Código Tributario, porque la propia disposición establece que ese procedimiento se va a regir por las normas de este Código Tributario, y por supuesto, como ya ustedes entenderán, son normas pues, que son más favorables a la administración. Porque, por ejemplo, solamente para ver la diferencia, en el caso de una decisión municipal sobre cobro de tributos, simplemente bastará la interposición de la demanda para suspender la ejecución, y en otros casos, como en este, se tendrá que necesariamente obtener una medida cautelar, como vamos a ver. El artículo 117, y acá, por favor, vayamos entendiendo la problemática ya, ¿no? Hemos visto que tenemos 3 meses para interponer la demanda, pero el artículo 117, en la regulación del procedimiento de cobranza coactiva, establece que, obviamente, cuando ya la obligación es exigible, ¿no es cierto?, la orden de pago o la resolución en cobranza es notificada al deudor tributario a través de una resolución de ejecución coactiva por la cual se da inicio a esta fase final del procedimiento de cobranza por parte de la SUNAT y le da un plazo de 7 días hábiles bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas en el caso de estas hubieran sido dictadas durante el transcurso del procedimiento administrativo. Entonces, vinculado a esto, tenemos entonces, vayamos haciendo un poco el recuento. Una vez que el Tribunal Fiscal a mí me notifica una decisión, en el sentido, por supuesto, que
compete para el análisis del caso, donde no me ha dado la razón y se ha validado el criterio de la SUNAT, entonces la SUNAT lo que va a hacer inmediatamente, si es que no hay una cuestión de reliquidación o si es que la deuda tributaria definida en el reparo por el Tribunal Fiscal no está asociada a un año anterior donde hay algún arrastre y tenga primero que resolverse el anterior y no se resuelve. Entonces, pero acá hablemos de ya una deuda exigible que ya no necesita más que el coactivo la requiera. Entonces, tenemos en principio 3 meses para interponer la demanda, pero yo me pregunto qué pasa cuando la SUNAT, notificada con el fallo del Tribunal Fiscal, entre tanto tú como empresa estás definiendo con tu asesor legal qué vas a hacer para cuestionar esa decisión y qué herramientas tienes, qué posibilidades tienes y qué tienes que hacer para lograrlo, entre tanto que están en la reunión conversando de la estrategia, te llega la resolución coactiva y te da 7 días para pagar. Y entonces, como vamos a ver acá, el artículo 159 ya pone, en lo que a mí respecta, y es mi opinión, una limitación arbitraria al acceso a la tutela cautelar. Porque en principio señala, cosa que no es evidentemente ajena a la cautelar general, que se tenga que presentar una contracautela, ¿no? Y las contracautelas, como sabemos, pueden ser naturaleza real o personal. Dentro de las personales tenemos pues a la caución juratoria, podemos considerar también a las cartas fianzas, y en las reales a las garantías mobiliarias o a una hipoteca, ¿no? Sin embargo, dice, cuidado, en ningún caso se aceptará caución juratoria. Es verdad, y hay que aceptarlo, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo, que hubo un tiempo un poco oscuro en el otorgamiento de medidas cautelares, un poco en desbande, por algunos malos magistrados que ya no están en el ámbito judicial y que además algunos de ellos eran suplentes, ya eso también es otra gran problemática del Poder Judicial que cada vez es menor, pero existen. Entonces se generó una zona oscura, un tiempo oscuro sobre esto, y claro, el Estado fue atacado con medidas de suspensión de cobranzas tributarias importantes, y lo que se estaba ofreciendo como contracautela era una caución juratoria, o sea, un papel en simple, con una firma legalizada ante el auxiliar jurisdiccional, donde diga la empresa a través de su representante legal autorizado, en caso que se genere alguna afectación que consideramos que no va a haber, porque claro, nadie piensa que va a hacer un daño, ofrecemos como contracautela la caución juratoria de hasta por la suma del monto de la reclamación, y firmas, y ya está. Pero esa caución juratoria es un papel, porque detrás no tiene más que el respaldo financiero de la empresa, que puede no representar en la realidad absolutamente nada. Y ahí también hay algo que puede preocupar, ¿no? Cuando uno otorga una caución juratoria, en realidad lo que está diciendo es, oye, yo garantizo con mis bienes universalmente, con bienes universales, con los bienes que existen, que si al final de causa un daño te voy a indemnizar, voy a reparar ese daño. Pero una caución juratoria de una empresa que vemos en sus ratios financieros, sus estados financieros auditados, su Infocor, que es una empresa que está en rojo, ¿podrá realmente dar una declaración en ese sentido de certeza de que su caución juratoria va a ser efectiva, que realmente es una caución juratoria que garantiza? Ese es otro problema, ¿no? Y no me voy a desviar porque ya el tiempo ahora sí se me está cortando y no quiero abusar del tiempo de ustedes en un día sábado. Entonces lo otro es que además se exige que deba haber una carta fianza y que esa fianza debe ser de primer nivel, como lo tiene que ser también la garantía real de primer rango, esto es una cuestión ya de derechos reales, y deben cubrir en ambos casos el 60% del monto de la deuda tributaria. Pero además, el procedimiento establece que el juez debe correr traslado previo a la administración tributaria y le otorga el plazo de 5 días. Eso no se dice acá, pero además cuando la administración tributaria contesta en el plazo de los 5 días, tiene que hacer llegar al juez la actualización de la deuda tributaria
porque es en base a esa actualización de la deuda tributaria que el juez va a establecer cuál es el 60% del monto que tiene que ser garantizado con la carta fianza. Y el otro problema es que se distorsiona absolutamente el concepto de la contracautela y los fines para los cuales se prevé en el proceso cautelar, porque señala esta norma que en caso se pierda el proceso principal, la caución juratoria estará destinada al pago de la deuda tributaria. Entonces, mientras que la caución juratoria y todos los tipos de contracautela en general tienen como finalidad garantizar al afectado la reparación de los daños que la medida cautelar pueda generarle, es decir, si no hay un daño tampoco se ejecutaría la medida cautelar y puede ser que eso pueda ocurrir. En este caso, si el que pide la medida cautelar, aunque la obtenga primero, mientras que dure el proceso, tiene que mantener vigente esa carta de fianza, porque si no se le ejecutan. Y si le ejecutan, es para aplicar contra la deuda tributaria. Entonces, eso, a mi modo de ver, distorsiona absolutamente el sistema cautelar. ¿Por qué? Porque evidentemente, acá, el tema de que se corra traslado previo a la administración tributaria, es decir, de tener un proceso cautelar audita aparte, no es una cuestión que deba merecer una extrañeza, porque no es este el único caso donde hay medida cautelar audita aparte. De hecho, en los arbitrajes, las medidas cautelares son audita aparte y excepcionalmente inaudita aparte. En el proceso constitucional hay algún tipo de medida cautelar cuando se afectan las competencias de los órganos o los gobiernos regionales y locales, donde también hay una audita aparte. El problema es que la audita aparte, en este caso, genera en el proceso de obtención de la medida cautelar días más que pueden jugar en contra de la eficacia de la obtención de la medida cautelar. Porque como acabamos de ver, yo tengo 3 meses en realidad para plantear mi demanda y podría plantearla en el último día del mes 3. Por supuesto que si hay una urgencia, tendrá que hacerlo antes. Pero en el caso que yo les proponía, la resolución del Tribunal Fiscal se notifica a la SUNAT al día siguiente, inicia el proceso de ejecución coactiva y nos da 7 días para pagar. Yo estoy con mi cliente viendo la estrategia y de repente nos dicen, doctores, empezamos con los 7 días hábiles. Yo me pregunto en ese caso, ¿qué posibilidad hay siquiera de tener la expectativa de lograr la medida cautelar cuando, imaginemos que al día siguiente yo tenga la medida cautelar y la presente, igual presentada la medida cautelar, van a haber 5 días hábiles para que la SUNAT se pronuncie conforme a lo que acabamos de señalar. Para cuando eso ocurra, los 7 días ya fueron, ¿no? Entonces, y claro, alguien podría decir, pues no importa, porque al final del día, si es que se logra la medida cautelar, podría ordenarse que se revierta el dinero que ha sido pagado, pero finalmente el efecto que puede tener el solo congelamiento de los bienes dinerarios de esta empresa en el sistema financiero, el cumplimiento de obligaciones que estaban vinculadas a ello, los incumplimientos con proveedores y penalidades que puedan surgir, o sea, esto puede ser catastrófico. Entonces yo creo que la respuesta no tiene que ser, bueno, eso se puede enmendar, porque entonces, bajo esa lógica, todo el sistema cautelar no tendría mucho sentido. O sea, lo que se quiere es evitar ese perjuicio, que puede ser incluso irreparable. Entonces, no es el problema que haya un traslado, el problema es que ese traslado genera esta demora en este tipo de proceso vinculado básicamente a ponerle trabas al ejercicio de la tutela cautelar. Y entonces, el tema es que cuando tú logras la medida, si la logras, ya te cobraron en los bancos. Y a partir de ahí ya es un vía crucis, ¿no? Pero además, incluso aún poniendo la carta fianza con el 60% del monto de la deuda actualizada, tampoco tienes seguridad que te van a dar la medida cautelar. Pero además, en un caso que tuve ocasión de ver, nos preguntamos lo siguiente, ¿no? A ver, todavía no se había iniciado la cobranza coactiva, pero ya estábamos pues casi al borde, y entonces lo que hicimos es, nosotros no vamos a esperar a que la SUNAT responda en los 5 días y nos dé la deuda actualizada, porque si esperamos eso y recién tramitamos la carta fianza, podría ser que los plazos jueguen en contra y ya el coactivo nos gane.
¿Qué se hizo? Bueno, al momento que se presentó la medida cautelar, se presentó una carta fianza con una liquidación de la deuda actualizándola a 4 meses hacia adelante. De modo tal que cualquier monto que la SUNAT propusiera como deuda actualizada no podría superar el monto de la carta fianza que por el 60% se había entregado. Y finalmente, de hecho, fue así, porque cuando la Administración Tributaria liquida la deuda tributaria, liquida un monto menor. En este caso se obtuvo la medida cautelar, pero es de una de las pocas veces que esto ha funcionado. Y entonces el problema acá es que no todas las empresas, no todas las personas, y en el caso de las personas naturales hay algún límite para la caución juratoria, pero esto es muy bajo, van a estar en capacidad de poder financiar el 60% de una deuda tributaria, ¿no? Con el agravante, digo yo, que además eso no garantiza que tengan la medida cautelar. Ahora, evidentemente, está claro que la tutela cautelar en este caso puede ser dentro del proceso contencioso o fuera del proceso contencioso. De hecho, en mi experiencia, lo que solemos hacer es plantear la medida cautelar fuera del proceso, porque normalmente, como el ejecutor coactivo puede aparecer en cualquier momento, plantear la demanda y recién admitida la demanda, presentar la medida cautelar puede ser la diferencia entre que ya no tengas nada que hacer con cuentas embargadas o que puedas tener una capacidad de reacción y evitar que eso ocurra. De otro lado, es verdad que en la praxis judicial hay jueces en el contencioso administrativo que son muy renuentes al otorgamiento de medidas cautelares fuera del proceso, e incluso a las que se piden dentro del proceso, porque consideran que todavía no es la etapa, que hay que ver más a detalle el caso, que todavía la parte demandada no ha contestado la demanda, te la rechaza, vuelves a plantear la cautelar cuando ya contestó la parte demandada y te dice no, todavía, porque el debate es una cuestión interpretativa, en fin, esperemos, y así el tiempo avanza, y esto va a las calendas griegas, y finalmente la tutela cautelar se vacía de contenido. Entonces, para terminar, porque ya ahora sí me excedí del tiempo que se me había otorgado, el tema acá en concreto es que, a mi modo de ver, el procedimiento del artículo 159 que acabamos de ver es un procedimiento que está hecho tailor-made, ¿no? A la medida de la SUNAT, y acá se genera una distorsión entre, por supuesto, el legítimo interés que tiene el Estado de cobrar la deuda tributaria, pero también el legítimo interés del administrado que siente que no ha sido escuchado debidamente en instancia contenciosa administrativa tributaria y requiere que haya un tercero que defina y dirima la situación jurídica detrás de esta situación que le está generando una afectación. Entonces, evidentemente ahí tiene que haber pues una ponderación que no termine, como digo yo, haciendo o anulando la tutela cautelar. Tenía unas diapositivas adicionales, pero que están básicamente vinculadas al tema de la ejecución inmediata, de lo que ya hemos hablado, y cómo es verdad que esto es lo determinante para que este tipo de medidas cautelares sean las de innovar y las de no innovar, no sean las excepcionales, sino las que se procuran de manera regular, ¿no? Ustedes lo saben, pero en el proceso contencioso administrativo tributario, básicamente lo que se suele pedir es la suspensión, ¿no es cierto?, de la actuación tributaria en la fase de ejecución, de modo tal que se suspenda la cobranza, se mantenga un statu quo hasta que se resuelva en definitiva la controversia judicialmente planteada ante el magistrado. De modo tal que, bueno, esto ya lo he dicho de alguna manera sobre el contradictorio, así que en verdad ya no me quiero ir más del tiempo, me he excedido, mil disculpas, y bueno, si hay tiempo quedaría a disposición de ustedes para alguna pregunta que tengan a hacer, si es que lo consideran. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Jaime. Sí, hay algunas preguntas que te agradeceríamos que por favor las absuelvas, y son 6 preguntas. La primera es, bueno, la voy a poner en contexto. La administración tributaria, digamos, hubo una última presentación en Perumín
y en el cual establecieron unos cuadros estadísticos y reflejó que finalmente quien más recurre al Poder Judicial ante una resolución del Tribunal Fiscal no son los contribuyentes, sino es la propia administración. Arrojó un porcentaje de un 52% de las demandas presentadas eran por parte de la administración tributaria. Sobre este punto, quisiéramos saber tu opinión, si es que de acuerdo a la normatividad vigente, tú consideras que existe legitimidad para la administración tributaria de interponer una demanda contencioso administrativa cuando la razón de ser de esta demanda es que finalmente discrepa de la interpretación normativa que recoge la RTF, la resolución del Tribunal Fiscal. Sí, bueno, esa es una pregunta interesante. Yo en lo particular considero que no, y de hecho, te soy honesto, muchas veces yo lo que he planteado son excepciones de falta de legitimidad para obrar, porque consideramos que la administración tributaria no tiene la legitimación que prevé el proceso contencioso administrativo para revisar la decisión de la instancia administrativa última, que es el Tribunal Fiscal. Sin embargo, en verdad, esa, más allá de ser una discusión interesante a nivel doctrinario, a nivel académico, se choca con el razonamiento judicial, donde absolutamente yo no recuerdo mayor discusión sobre ese punto, ¿no? Es decir, habría que hacer algún esfuerzo interpretativo y quizás algún tema de cambio normativo. Esto último es un poco más complicado, ¿no? Porque evidentemente el interés de la administración tributaria, en el caso de la SUNAT, es simplemente discutir y pelear todo, ¿no? Entonces va a ser muy difícil ver un caso donde finalmente cuando la SUNAT es la que interpone la pretensión de nulidad de la actuación administrativa impugnada, en este caso derivada del Tribunal Fiscal, se pueda frustrar su pretensión de tutela a propósito de considerar que no está legitimada para plantear la demanda, ¿no? Pero como te digo, o sea, yo tengo casos de excepciones, o sea, las he planteado algunas veces ya por insistencia del cliente, pensando que de pronto en el camino puede haber un cambio de criterio, algún control mucho más riguroso de la actuación de la SUNAT en este tipo de procesos, pero honestamente no lo he visto. Muchas gracias. Hay una pregunta también que nos hacen llegar, es si que en el caso de la caución juratoria, en la práctica, digamos, perdón, disculpen, ya, el numeral 159 del Código Tributario señala expresamente que para que el juez conceda la medida cautelar se debe ofrecer contracautela. ¿Esta exigencia es igual en otras materias distintas a las tributarias? A ver, hay situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, con matices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de resoluciones emitidas por el INDECOPI, si tú quieres parar la cobranza coactiva de la multa, lo que tienes que hacer no es pedir una medida cautelar, pero sí tendrías que, con la admisión de la demanda o con la interposición de la demanda, pedirle al ejecutor coactivo la suspensión de la cobranza coactiva, pero adjuntando una carta fianza por el valor de la multa conforme a la URP vigente. Es decir, no es un caso similar, pero quiero plantear que hay otras entidades que han regulado sus propias formas de tutela también. Es decir, reitero, en el caso de Indecopi, cuando Indecopi te pone una multa y te sanciona con 4 UITs, 5 UITs, no basta solamente la interposición de la demanda, como sí es suficiente para algunas otras suspensiones de actuaciones de otras entidades, como las municipalidades, por ejemplo, pero el coactivo te dice, ok, pero tienes que darme una carta fianza. Y ese requerimiento de la carta fianza está dentro de una norma interna del INDECOPI, ¿no? Pero si tú no das la carta fianza, el coactivo sigue su procedimiento. Entonces, ese es un caso. En el caso de las medidas complementarias, sí requieres o las medidas correctivas, si las impugnas, sí requieres una medida cautelar. Y ahí te van a exigir una contracautela. Pero en esos casos la contracautela básicamente es una caución juratoria. En realidad, acá en el 159, cuando se habla de caución juratoria, en realidad se limita a la carta fianza, ¿no? Porque la caución juratoria es una modalidad de contracautela que, como ya hemos visto, es básicamente una declaración
de buena intención, con un patrimonio que tú ni siquiera tienes que acreditar que tienes, para que en un futuro puedas contra ese patrimonio hacer frente a cualquier intento de reclamo por algún daño. Pero la caución juratoria no sirve más que eso. Por eso yo decía que en alguna oportunidad, cuando le concedieron una medida cautelar a una parte demandante, nosotros lo que vimos fue que se había concedido con una caución juratoria, esto ya de manera general, ¿no? Y lo que hicimos fue revisar Infocor, estados financieros auditados, porque estaban publicados en la SMB, y entonces dijimos, a ver, cuidado, ¿qué caución juratoria es esa? Que no garantiza nada porque esta empresa está prácticamente en default. Y entonces ahí pedimos el mejoramiento de la contracautela, ¿no? Y se le exigió una garantía real. Y ahí logramos un poco sopesar el riesgo de la posible afectación por la ejecutabilidad de la medida cautelar. Pero, en conclusión, sí hay otro tipo de espacios donde se requiere algún tipo de contracautela un poco más precisa, ¿no? Para efectos de suspender la ejecutabilidad del auto administrativo. Ok, muchas gracias. También, digamos, hay otra pregunta, es justamente parte de tu exposición fue que tú considerabas que las medidas cautelares podían, digamos, solicitarse dentro o fuera del proceso, ¿no? Es un poco que, digamos, el texto del Código Tributario, el 159, no es que ayude a mucho, ¿no? Porque lo que dice es cuando el administrado en cualquier tipo del proceso judicial solicite. Entonces, un poco que la literalidad que debería ser dentro del proceso, pero, digamos, en el tema ya un poco ya práctico, cuando se ha solicitado esta medida cautelar, ¿no ha habido ningún problema en la admisibilidad de este tipo de medidas por parte de los jueces? O finalmente, como lamentablemente no estamos poco acostumbrados, existe, digamos, criterios distintos entre los propios jueces tributarios. Mira, en realidad, efectivamente, la norma, si tú la lees, diera la impresión que solamente va a proceder cuando ya se ha presentado la demanda, ¿no? Pero esa es una lectura que yo no comparto, porque entonces, evidentemente, como dije hace un momento, se vaciaría de contenido la tutela cautelar, sobre todo cuando estamos frente al tema de la ejecutabilidad de la actuación de la administración. O sea, entonces, en alguna ocasión, el juez ha considerado que no me daba la medida cautelar, pero no me la daba no porque tuviera que haber yo tenido que esperar a que la demanda esté admitida, sino porque consideraba que no había apariencia de derecho. En otra ocasión, el juez sí la ha concedido bajo este concepto, donde no puede sugerirse que la interpretación acorde a la Constitución, y siendo que la tutela cautelar es parte del debido proceso, se tenga que leer de esa manera, porque entonces prácticamente es la propia administración tributaria la que se pone un frente donde no la puedes atacar, ¿no? Entonces, ahí hay una situación de criterios distintos y, por supuesto, he visto otros magistrados mucho más apegados a la norma que establecen que definitivamente no se puede, ¿no? Entonces, ahí yo creo que incluso aplicando un control difuso, ¿no? Se puede plantear la tesis de la procedencia fuera de proceso, porque lo contrario, reitero, esa norma sería una norma tentatoria e inconstitucional, ¿no? Ok, gracias, de acuerdo. Un tema ya que, ya dada tu experiencia, es un poco que es una pregunta ya que va digamos, de la mano con la experiencia y el trajinar, digamos, en procesos contenciosos en materia tributaria. De acuerdo, digamos, a esta experiencia, ¿cuál creerías, bueno, es una pregunta bastante extensa y tiene varias partes, ¿cuál creerías que sería la tendencia de los jueces en cuanto a la evaluación de los pedidos cautelares? Segunda parte de la pregunta, sobre la base de cuál sería esta tendencia, ¿cuál sería tu opinión del porqué de esta tendencia, ¿no? Y una tercera parte de esta pregunta es, ¿en qué supuestos, ¿no? Un contribuyente puede tener la esperanza de obtener, digamos, una medida cautelar? A ver, interesante la pregunta, y aunque tiene tres partes, yo creo que las tres partes se vinculan, ¿no? Y quizás yo me iría a una cuestión que trasciende el Poder Judicial. Y esto es algo público, así que no hay nada acá que pueda yo estar diciendo, pues, diciendo cosas impropias, ¿no?
El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver causas en materia tributaria muy importantes. Recientemente se ha publicado un proyecto para que la opinión pública pueda conocer sobre una acción de inconstitucionalidad sobre unas normas del Código Tributario, y la sentencia está ahí en la página web. Obviamente dice ahí sujeto a votación, pero ya es parte de lo que se está proponiendo como ponencia, y tiene que ver con el tema de la prescripción tributaria, ¿no? Y entonces ahí claramente se ponen los bandos diciendo, si el Tribunal Constitucional falla a favor de los que han planteado la acción, entonces se pierden miles de millones de soles. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos, y de repente mejor es dejar el suelo parejo y no afectar la caja fiscal. Y claro, esas no son razones jurídicas, ¿no? Pero algo parecido creo que ocurre a nivel judicial, porque en principio no perdamos de vista que la justicia especializada en materia contenciosa tributaria fue un requerimiento de la propia SUNAT, ¿no? Lo cual no está mal, porque evidentemente también la justicia comercial se potencia y se crean los juzgados comerciales como consecuencia del Tratado de Libre Comercio. Y obviamente eso tenía que ver con mejorar el clima de que los inversionistas puedan ver un poder judicial acorde a sus necesidades. Eso no está mal. Pero lo que creo es que se genera una corriente en la que los jueces de la especialidad tributaria, contenciosa tributaria, que yo lo conozco a la gran mayoría de ellos, son jueces muy probos, muy decentes, todos, todos, no voy a hacer excepciones, incluso los magistrados de las salas, altas calidades jurídicas como magistrados, pero no son formados en una especialidad tributaria, ¿no? Es decir, han adquirido con el tiempo, por supuesto, y la experiencia que han ido tomando, un conocimiento tributario, creo que importante, pero no son jueces que han nacido con esa especialidad. Y ahí puede haber un tema de sesgo, ¿no? Y porque finalmente, si tú eres juez, tienes que darle la razón al que la tiene, pero resulta que el que en este caso puede no tener la razón, que es la SUNAT o el Tribunal Fiscal, es el que de alguna manera está procurando dictar las decisiones que procuren, ¿no es cierto?, que la caja fiscal no se vea afectada por situaciones que puedan ser vinculadas a reparos que no tienen ningún sustento. O sea, lo que quiero llegar es, el Poder Judicial tiene en sus manos decisiones muy importantes que pueden trascender e impactar en la caja fiscal de una manera pues impresionante. Justo lo que hablábamos antes de entrar sobre el tema también de los intereses moratorios, ¿no? Los intereses moratorios han tenido decisiones por parte del Tribunal Constitucional en el caso de la esposa de Vaca Campodónico y otras de personas naturales, y hoy día el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver causas sobre intereses moratorios millonarias de varias empresas que están pendientes de resolverse hace años y que probablemente por cuestiones, y hay que decirlo, políticas, se va esperando, y porque definitivamente, Giorgio, al final siempre va a haber alguien que va a estar en contra de la decisión, ¿no? Porque si finalmente se le da la razón a las entidades que han demandado, van a decir cuánto dejó de pagar cuánto dejó de pagar el otro, y son cifras millonarias. Entonces, tampoco podemos llevar al extremo de que los jueces tienen que ser acá los celadores de la caja fiscal, y que a todo lo que se le plantea a nivel judicial por parte de los administrados tengan que decirle que no. O sea, tampoco se puede ir a ese extremo. Pero yo siento que hay algo de eso. Y quizás en mi experiencia personal, donde esa situación un poco se equilibra, y pareciera mentira, pero es a nivel de las salas. En las salas yo en lo particular he encontrado una mejor respuesta, por supuesto parcializada mis intereses en términos de mi posición como demandante, ¿no? Pero yo considero ajustadas a derecho, ¿no? Y que luego han sido materia de revisión en la Corte Suprema, y por ejemplo, hace poco hemos tenido una discusión sobre precisamente intereses en suspenso, donde la Sala Constitucional Transitoria de la Corte Suprema había tenido un fallo declarando fundado el recurso de casación de la SUNAT y el Tribunal Fiscal, amparando la tesis del interés en suspenso que ellos manejaban,
y acabo de conocer que la Sala Constitucional Permanente acaba de dictar un fallo en sentido contrario. Entonces, digamos, yo creo que al final, bueno, y esto está vinculado también a medidas cautelares, ¿no? En uno de esos casos tuvimos que ofrecer cartas fianzas, incluso completando con patrimonio de hipotecas, ¿no? Y se pudo lograr, digamos, la suspensión, pero yo creo que la esperanza de los administrados en general cuando recurren al Poder Judicial de obtener una medida cautelar bajo este escenario, el 159, donde hasta se discute si tienes que plantear la cautelar fuera de proceso o no, la carta de fianza por el 60%, el traslado previo a la SUNAT para que termine la deuda tributaria. Ojo que si pierdes el caso, la carta de fianza no te la devuelven porque se va a pagar tu deuda tributaria. O sea, un trastocamiento absoluto de lo que es la teoría cautelar que está dada justamente para otros fines. Es decir, para neutralizar la duración del proceso y la afectación que eso pueda tener en la situación jurídica de las partes en el proceso. Entonces, no sé si con eso he contestado la pregunta, pero yo creo que las esperanzas cada vez son menos, ¿no? Porque en la práctica, la capacidad de financiar cartas fianzas por esos montos, por supuesto cuando las deudas son tributarias altas, es muy escaso, ¿no? Y por lo que hablo con mis pares en el ámbito judicial, prácticamente nuestras conversaciones sobre discusión sobre cautelares cada vez es menor. Y cada vez es menor porque cada vez la posibilidad de ejercer ese derecho está más limitado por lo que acabo de señalar, ¿no? Sí, bueno, es algo que también justo lo que tú comentabas, también fue ratificado en esta estadística que te digo que por lo general el Poder Judicial se alinea a la RTF del Tribunal Fiscal, ¿no? O sea, un poco que órgano especializado de más de 50 años de vida institucional, finalmente algo tiene que saber, digamos, en materia tributaria, porque como sabemos, todos nos equivocamos. Entonces, comparto lo que señalas y quisiera terminar con una última pregunta que ya tú lo has comentado, es digamos, esta dualidad de criterio, digamos, dualidad de criterio que a veces uno que está un poco no tan involucrado, digamos, en el tema judicial, o sea, involucrado, digamos, en el tema judicial, contencioso, tributario, pero no en todo el ámbito en el cual te explican, digamos, que esta dualidad de criterios se da por una supuesta autonomía de la función jurisdiccional, o sea, como si cada juez fuera una isla, lo cual nunca pude entender esa explicación, honestamente, y que finalmente el alia va a depender, o sea, nuestra suerte va a depender de cuál es el destino, por ejemplo, de nuestro pedido cautelar, porque voy a recaer en un juez que me va a pedir como un requisito de admisibilidad y otro juez que va a entender correctamente cuál es el sentido, digamos, de esta contracautela, que va de la mano con el proceso de ejecución ya de la medida cautelar, pero que finalmente genera, digamos, una falta de predictibilidad, genera también un sobrecosto, porque finalmente si me la rechazan, yo me quedo con la carta fianza y con todos los cargos, digamos, que genera esta carta fianza. O sea, ¿cómo poder alinear, digamos, esta situación que es a todas luces, que no evidente y que finalmente riñe con el criterio de predictibilidad? O sea, ¿qué hacer ante esta situación? Sí, mira, un poco, antes de responder esa pregunta, quisiera retroceder un poquito nada más. Lo que pasa es que otro elemento importante a tener en cuenta acá es algo de lo que tú acabas de señalar en relación a que, claro, el Poder Judicial revisa una decisión de un órgano autónomo especializado, muy sofisticado, con decisiones pues, que a veces son muy complejas, y eso pasa también con otras entidades, ¿no? Voy a hacer un salto nada más, pero para que se entienda la idea, ¿no? Cuando tú litigas contra el Indecopi, por ejemplo, ¿no? Hay también una sala de mercado especializada, hay jueces que también son especializados en lo contencioso administrativo, y el comentario general es, si tienes una demanda contra Indecopi, prácticamente ya perdiste. ¿Por qué? Porque se presume que la calidad de esa decisión, por la calidad que tiene ese órgano regulador, es de tal alto nivel que es prácticamente Dios del Olimpo y nunca se va a equivocar, ¿no? Y quizás pase también en OSINERMIN, en OEFA,
que regulan materias pues, muy sofisticadas y muy complejas y hasta técnicas, ¿no? Y entonces, ahí no solamente entras con este principio de validez del acto administrativo, sino que esto se potencia por un poco, digamos, el contexto en el cual se aprecian las condiciones jurídicas y legales de las personas detrás de estas instituciones y quiénes son los que deciden, ¿no? ¿Quién está en el tribunal de Vindecopi en la sala tal? Estos 5 señores. Ah, pues, no hay nada que hacer. Si lo dicen ellos, ya, pues, ¿ya qué le voy a decir yo, no? Y eso, aunque no parezca así, genera sesgos. Porque evidentemente tú llegas al Poder Judicial no solamente con una resolución del Tribunal Fiscal, sino con una resolución del Tribunal Fiscal que ha sido emitida por una sala de las mejores y que de repente se está ciñendo a decisiones previas en un mismo sentido homogéneo por otras salas, con lo cual ni siquiera es un pronunciamiento particular de las salas, sino es prácticamente ya, digamos, una cuestión homogénea a nivel de todas las salas del tribunal. Entonces, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? De sesgo. Y qué bueno que se hayan ganado ese respeto, pero yo creo que ese respeto no puede terminar siendo un sesgo o un prejuicio para que todo lo que venga en contra de ellos no valga la pena leerlo o no merezca una tutela, porque evidentemente no siempre tienen la razón, ¿no? Y entonces, este tema de lo que tú comentas sobre la dualidad de los criterios, de que algunos magistrados piensan de una manera y otros piensan de otra, yo creo que en aras de la predictibilidad debieran pues alinearse, ¿no? Porque evidentemente lo mínimo que tiene que tener un justiciable cuando recurre al aparato judicial, jurisdiccional, es por lo menos saber a qué debe atenerse en las reglas mínimas en el trámite de su proceso, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendría que haber algún tipo de posición del Poder Judicial que se alinee con ese interés también de la parte que pide la tutela, ¿no? Porque pareciera que están leyendo más de manera incluso literal lo que le favorece al Estado en una norma que es hecha por el Estado, modificada por el Estado, para que tenga mayor posibilidad de enfrentar este tipo de situaciones. Y concluyo diciendo, ¿no? Es verdad que ha habido espacios oscuros en el Poder Judicial en algún momento que han motivado que esto pase también. Es decir, ha habido también un comportamiento judicial de libertinaje cautelar que termina generando este tipo de respuestas de protección legal de estas entidades que dicen, a ver, vamos a jugar el partido, pero a mí me está inclinando la cancha. Y eso no me gusta. Entonces, yo que tengo el pito y soy el árbitro, la voy a inclinar para que se enderece, pero ya voy a aprovechar y la voy a poner un poquito más a mi favor también. Y eso es lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, en verdad es una problemática muy compleja. No veo que pueda haber algo de solución en el corto plazo, pero se necesita pues, una decisión de los órganos jurisdiccionales también de estar más allá de cualquier duda, con posiciones arbitrarias, por cierto, ¿no? Sobre que a veces protegen más el interés del erario que el interés del empresario, porque el empresario tiene otras formas pues, de ver cómo solucionar sus problemas, pero ese dinero que ha sido reparado y tiene que ser pagado va a servir para hacer escuelas y para pagar a los funcionarios o para lo que fuere. Entonces, ahí, incluso por eso, y con esto termino, Logio, el tema de la audita parte o la inaudita parte, por ahí lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia que resuelve la inconstitucionalidad de esta norma del artículo 15 del Código Procesal Constitucional que ponía el audita parte. El tribunal dice, de cuidado, una cosa es cuando hablamos del Estado y otra cosa es cuando hablamos de los privados, ¿no? En los privados, en audita parte funciona fenomenal, pero cuando ya hablamos del Estado, hay ciertos espacios que tenemos que tutelar de una mejor manera, de una manera más seria, y ahí no hay ningún problema con hablar de un audit aparte, ¿no? Porque al final el audit aparte solamente lo que hace es adelantar el contradictorio y permitir que pueda haber una oposición antes de la etapa regular. Pero constitucionalmente eso es posible, porque ahí se está ponderando, ¿no es cierto?, intereses que pueden tener una mejor protección uno del otro. Pero bueno, eso es lo que te quería comentar, ¿no? Muchas gracias, ha estado muy claro, muy entretenido también y muy, muy educativo. Y gracias por el desprendimiento de tus experiencias y también, digamos, de los conocimientos que nos has brindado a todos nosotros.
Eh, Muchas gracias, solamente me queda decir eso y bueno, por mi parte, agradecerles a todos los que han asistido a este congreso y te dejo, Jaime, para tu despedida. Yo por mi parte me despido de todos. Ok, gracias. Bueno, renovar el agradecimiento al Centro de Estudios Tributarios de mi casa de estudios, de mi alma mater, de la Facultad de Derecho de la San Martín, de la cual me siento muy orgulloso de haber egresado y en algún momento, por casi 10 años, haber estado también devolviendo un poco de lo que me dio a través de mi tiempo en la docencia. Espero retomarlo en algún tiempo cuando me sea posible. Y por eso es que aprovecho estos espacios que me permiten un poco no perder la conexión con lo que son mis estudiantes, mis alumnos, aunque claro, ahora en este mundo virtual sé el número que está detrás porque he visto en el Facebook y les agradezco por estar ahí escuchándome, pero claro, no los veo, así que de todas maneras, sin conocerlos, les mando un gran abrazo, un gran saludo, les agradezco por su tiempo y bueno, quedo a disposición por si en algún otro momento podemos conversar de otro tipo de materias también importantes para todos. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.